Oliveto, bueno, es un experto en consumo, es el titular de la consultora W. Gracias por estar ahí, Oliveto. ¿Cómo estamos? Por ¿Bien? favor, un placer. Bueno, empezamos por esto, digamos. ¿Qué es la radiografía después de 203 días de cuarentena, ¿no? De un bolsillo, recién Aurelio nos decía, el 50% de la población dice haber perdido ingresos en lo que va del año. ¿Cómo es hoy la característica del consumidor argentino? Mira, Daniel, yo creo que ahí hay que repasar primero los números oficiales, ¿no? Si uno compara los datos que acaba de publicar el INDEC sobre el ingreso familiar en el segundo trimestre contra la inflación acumulada, comparando también anualmente, lo que ves ahí es una reducción del poder adquisitivo de las familias del 11%. Eso es una mezcla de pérdida de poder adquisitivo de los salarios más pérdida de empleo, ¿no? No. Entonces, el conjunto de eso te genera esa caída del poder adquisitivo. Por otro lado, tenés un 40% de la economía, yo lo llamo la economía de la calle, que se vio muy afectada. 15 puntos del gasto promedio de un hogar es todo lo que tiene que ver con el ocio del siglo XXI. Recreación, entretenimiento, cultura, turismo, gastronomía. Bueno, eso estuvo a cero. Después tuviste 15 puntos, 14 puntos que es transporte, eso estuvo bastante acotado, y otros 10 puntos del gasto que están vinculados a indumentaria y a cuidado personal. Bueno, todo ese mundo estuvo fuera de las posibilidades, con lo cual durante la cuarentena se provocó una especie de efecto ilusorio de poder adquisitivo, que aunque perdieras ingresos, de todas maneras mucha gente sentía que el dinero le rendía más, salvo que fueran los que estaban afectados en esos sectores. Entonces, el impacto de la cuarentena fue muy desigual, pegándole muy duro a todo el mundo de la vida en la calle, digamos, de lo que necesita circulación, y conteniendo a lo que fue todo lo que podía llegar al hogar. Y eso sucedió hasta, te diría, más o menos el mes de junio, julio, donde ahí ya se empezó a notar que una cosa y la otra se juntaban con la placa que estamos viendo, que es el empleo, digamos, porque si vos tenés un 40% de la economía muy afectada, por más que el otro 60% estuviera medio a salvo, digamos, porque todo el mundo estaba en la casa, en algún momento una le pega a la otra. Bueno, ¿cuál es ese puente? El puente es el problema del empleo, porque naturalmente cuando una parte se cae, empieza a generar impacto en los puestos de trabajo, que es un poco lo que recogían las encuestas de opinión y lo que veíamos recién en los datos del INDEC. Ya estás en el peor desempleo desde el año 2005, y con un dato adicional que es que hay 4 millones de personas que salieron directamente del mercado de empleo, fundamentalmente porque lo pudieron sostener por el IFE y porque además sus sectores probablemente estaban cerrados y no tenían incentivo a salir a buscar trabajo. La pregunta del millón es, cuando esa gente vaya a buscar empleo, si lo va a conseguir. En la hipótesis más negativa, que es que ninguno lo consiguiera, bueno, y volvieran a buscar, con lo cual volverían a contarse dentro de la población activa, tendrías una tasa de desempleo que sería la peor de la historia, Sí. 29%. Bueno, por supuesto, creemos que eso no va a pasar, pero aunque suceda algo en el medio, entre el 13% que tenés hoy y 29%, a lo mejor estamos yendo a una tasa de desempleo de 18 o Oliveto. de 20 puntos, que de todas maneras sería altísima. Entonces, creo que ahí está el nudo del problema que tenemos por venir en la Argentina, ¿no? Oliveto, recién Daniel hablaba del tema del IFE, que eso va directamente a sectores bajos fundamentalmente, y hay otras ayudas que ha dado el gobierno, pero me pregunto cómo es el consumo en los sectores medios. Voy a poner ejemplo, ¿no? Las peluquerías, hablábamos de que estaban cerradas, cuando abrieron hubo como un boom, pero hoy los peluqueros te dicen, la gente que al principio vino, hoy no viene, hoy empezó a achicar el gasto en esto. ¿Cómo está comportándose ese consumo en los sectores medios que no está recibiendo ayuda fundamentalmente del Estado? Bueno, ahí Pablo creo que está claro que la clase media va a ser la más afectada por esta crisis. ¿Por qué? Porque una muy buena parte de esa clase media es la que necesitaba poder prestar su actividad para poder tener un ingreso, es la que está vinculada a los servicios. Hay muchos autónomos, hay muchos monotributistas. Bueno, todo ese grupo es el que está claramente más afectado por las restricciones. Yo digo que esto, la discusión de si es pandemia o cuarentena, son las dos cosas. O sea, en algunos sectores, por ejemplo, el turismo internacional, si vos hoy abrieras, con el nivel de contagio que tiene la Argentina, difícilmente vinieran muchos turistas internacionales. Ahora, el comercio, claramente la cuarentena. Si vos abrís y a los restaurantes les permitís, primero les permitís el takeaway, después les permitís tener mesas
en la calle y después le permitís las terrazas y después le permitís con aforo tener una cantidad de público, bueno, cada apertura van facturando un poco más, entonces van recuperando una parte de lo que perdieron. Lo mismo las peluquerías. Ahora, pensá que hay sectores, Pablo, que hoy están cerrados todavía, como los shopping, que se habla de que tal vez podrían abrir en la próxima etapa del confinamiento, pero estuvieron cerrados desde el 20 de marzo. Claro. Estamos hablando que ellos pensaban más o menos abrir en junio y estamos a 10 de octubre. Sí. Entonces, en algún punto el impacto es innegable, digamos, que una economía donde el consumo pesa el 70% y el propio gobierno nacional te pone en el presupuesto nacional que envió el Congreso que va a caer 12%, suponer que no se va a ver afectada la microeconomía o la economía real. Parece que en algún punto esta es una crisis que se subestimó y que ahora empezamos a ver. Sí, sí, sí. Y aparte, bueno, recién hablabas del empleo, digo, me parece que en estas 48 horas impactó una foto de la gente buscando trabajo en un restaurante de Wilde, ¿no? Donde se buscaban Sí. 15 puestos de trabajo y hubo más de 1000 personas buscando y haciendo la cola y tratando de conseguir empleo. Pero me parece que está todo muy fragmentado, ¿no? Como en otras áreas de la sociedad argentina. Y hay un elemento que a los efectos del consumo, y en una Argentina que vino ahorrando en dólares con muchos años, digo, hoy con un dólar paralelo, con un dólar blue de 158 pesos, hay quien dice, bueno, che, vendo los dólares y pinto la casa. ¿Se está dando eso del dólar ladrillo, eso de que se venden dólares en el paralelo para construir algo o para, no sé, para refaccionar una casa o para pintarla? Sí, Daniel, mira, los argentinos son expertos en crisis, para empezar, y por otro lado son expertos en leer ventanas de oportunidad. Está claro que hay muchos argentinos que en distintos precios, pero cuando se podía, compraron muchos dólares, y hoy empiezan a ver que, por ejemplo, el costo de la construcción es el más bajo en la historia de la Argentina, medido en dólares blue, ¿no? Y cada vez que sube un poquito más el dólar, todavía más bajo. Entonces, vos lo que te encontrás hoy es con un boom de ciertos bienes que sobre todo pueden ser en general comprados por algunos de ellos sectores de clase media alta y clase alta, como por ejemplo lotes en barrios privados o en countries, que están apuntando a construir barato y aparte ir al verde, al sol, al aire libre, presumiendo que, por lo que estamos viendo inclusive en Europa, el proceso todavía le falta un rato, ¿no? Bill Gates dijo esta semana que vacuna recién tal vez segundo semestre del 2021 esté más o menos funcionando. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, vos tenés ya, hoy volvió a salir el índice Construya, el de septiembre, otra vez positivo interanual fuerte, casi 19% de crecimiento. Ya van 4 meses que todos los insumos para la construcción crecen interanual, que casi nada crece interanual en este momento en la Argentina. Cuando vas a los datos de construcción del INDEC, que tienen un mes más atrás, el último dato publicado desde agosto, te encontrás con crecimientos fuertes en ladrillos huecos, en pinturas y en cerámicos y pisos, ¿no? Entonces estamos hablando de alrededor de entre 15 a 25% de crecimiento también en unidades interanual. Conclusión, ¿qué está haciendo la gente? Hoy está poniendo su dinero en lo más valioso que tiene, que es su casa. ¿Por qué? Porque es el lugar donde estuvo durante mucho tiempo y donde además piensa que va a estar durante bastante tiempo por delante. Entonces está mejorando eso, arreglando, se encontró con problemas que no sabía que tenía, como que le faltan espacios, hay cosas que dice, bueno, se rompieron en el camino de estar todos en casa todo el tiempo. Convengamos que la cuarentena es un fenómeno muy particular, muy raro, muy surrealista en un punto, ¿no? Y eso cambia muchos patrones de consumo. Oliveto, ¿y entonces qué nos espera con la medición de la pobreza, ¿no? Porque realmente viendo el análisis de la situación del consumo, esta cuestión de cómo va a seguir el IFE, que yo le consultaba recién a Daniel, digo, ¿qué nos espera para los próximos guarismos de la pobreza en la Argentina? Pablo, lamentablemente es difícil que nos esperen números mejores que los que tenemos hoy, ¿no? Porque todavía parecería que a la situación actual de crisis económica o de recesión le falta terminar de plasmarse, ¿no? Creo que el gran elemento acá a evaluar, y que hoy no es menor, es que vos tenés al sector que podría generar empleo con mucha desconfianza, con la inversión en pisos históricos también. Entonces la pregunta del millón es, ¿quién le va a dar trabajo a esas 4 millones de personas que salieron del sistema?
Y creo que eso hoy no tiene mucha respuesta y es de algún modo lo que plantea, bueno, los desafíos que tiene la Argentina por delante, inclusive más allá del gobierno per se, ¿no? Son desafíos que tocan a toda la sociedad porque hoy tiene la gente, con todo lo que medimos nosotros, lo que está en este momento percibiendo es un enorme nivel de incertidumbre y con una crisis que es multidimensional. La definen como una estrella de 5 puntas. La crisis la ven como económica, social, política, sanitaria y un tema en el que yo vengo insistiendo bastante y que se le está pasando bastante por alto en general o no se está analizando tanto, que es el emocional. No olvidemos que la gente viene de estar 7 meses en confinamiento y esto ha impactado de una manera muy fuerte en el estado de ánimo. Entonces también es difícil recrear un estado de recuperación cuando tenés a la gente cansada, hartada, agobiada, abrumada, digo, una cantidad de sentimientos todos muy opresivos, ¿no? Oliveto, bueno, vos decías que el 70% de la economía argentina es consumo y que por lo tanto, si el consumo está deprimido, es difícil pensar en una reactivación. Sin embargo, el problema es que las economías o se reactivan por el lado de la demanda del consumo, por el lado de la oferta, que es la inversión. Hoy pareciera que en la Argentina está la incertidumbre y la desconfianza en la inversión y el consumo está muy caído. ¿Cómo se puede compatibilizar esto para pensar que hay una salida a la economía argentina y del consumo en el corto plazo? Mira, Daniel, yo creo que, a ver, está claro que vos a medida que abras, como esto fue una recesión globalmente, no solo en la Argentina, autoinducida, porque vos apagaste la economía y con los confinamientos, con lo cual naturalmente provocaste unas recesiones enormes. Digo, en Italia va a caer 13%, España también, Brasil está mejorando, va a caer aproximadamente entre 5 y 6% según las previsiones de su Banco Central. Bueno, cuando vos vayas abriendo la actividad, vas a ir recuperando dinámica microeconómica. Lo ves en los datos propios de la Argentina, digamos, entre abril, donde el PBI cayó 26%, la peor caída en la historia de nuestro país, a el mes de junio, tuviste caídas en mayo de menos 20, en junio de menos 12, siempre comparando contra el mismo mes del año anterior. Ahora en agosto, como volviste a cerrar un poco la cuarentena, la caída fue de menos 13. ¿Qué quiere decir esto? Que depende mucho también de cómo manejes la pandemia. Y el problema que hoy tenemos es que parecería que la pandemia está durando bastante más de lo que se preveía. Todos suponíamos que en septiembre, octubre iba a estar terminando. Y eso empieza a tener ese sentido en el AMBA, todavía falta, pero empieza a bajar, pero tenés la situación muy disparada en el interior del país. Entonces la pregunta es, ¿cuándo termina? Bueno, hoy a priori esa pregunta no tiene respuesta. Entonces, ¿de qué modo puede empezar a reactivarse la economía? Es difícil hoy de ver, parecería que en el AMBA empieza a tomar otro ritmo, pero que por otro lado el interior ahora te va a jugar un poco en contra. Entonces el promedio te sigue dando todavía bastante mal. En ese sentido, creo que ni los consumidores están hoy para recuperar la confianza fuerte, ni los inversores están tampoco en ese camino, porque ni ellos ven la demanda y los consumidores a priori tampoco ven el incentivo de salir a gastar porque tienen temor, claro, porque no tienen las reglas claras y porque yo digo, la gente no solo ahora le corrió en el arco, no ve el arco. Y eso la tiene como muy angustiada. Oliveto, tengo una pregunta muy cortita. Vamos a suponer que el Fondo Monetario Internacional, están los especialistas en el país, estuvieron con la UñA, con la CGT, llaman al titular de la consultora W, a Guillermo Oliveto, y le dicen, danos algunos tips de lo que tenemos que tener en cuenta para la Argentina para resolver el problema. Danos unos tips a nosotros que nos vamos con la valija después a Washington de vuelta. ¿Qué les dirías? Lo primero que les diría, Pablo, es que el problema central es el empleo. ¿De qué manera convencen a los empresarios de que hay un escenario de crecimiento potencial interesante en la Argentina y vuelvan a confiar, invertir y a tomar gente? Te diría que eso sería un ciclo parecido al del 2003, si querés, donde después de una crisis muy grave como tuvo la Argentina, se empezó a recuperar el nivel de actividad y fue como dos vasos que naturalmente se conectan, ¿no? Digamos, empezó a crecer la oferta y a la vez eso generó empleo y eso generó más mercado y en definitiva terminó siendo un círculo virtuoso. Ahora, ese era un mundo que empujaba muy a favor de la Argentina y donde la economía de la Argentina estaba muy ordenada. Tenía superávit fiscal
y superávit comercial. Hoy tenemos superávit comercial, pero fundamentalmente porque estamos importando muy poco, digamos, eso te frena también el potencial de recuperación, porque vos sabés que para crecer la economía argentina necesita muchos dólares. Y hoy el problema es que no tiene dólares. Entonces también ahí habría otra de las variables a despejar, de qué manera la Argentina vuelve a generar los dólares que le permitan empujar el crecimiento. Entonces, yo creo que los enviados del fondo se van a ir con la percepción de que, como decía Katterberg, hay un nudo en la construcción, yo diría, de la complejidad de la Argentina hoy, fuerte entre lo social, lo económico y lo sanitario. Guillermo.